Para esta actividad de estadística descriptiva he realizado un análisis de estadístico descriptivo de efectividad en la ofensiva en la Champions League 2024-2025. El planteamiento del tema y los datos. Para desarrollar esta actividad de estadística descriptiva se tomó como base los datos del nuevo formato establecido a partir del año 2024 por la FIFA, conocida como la Champions League, la cual funciona con una fase de liga donde 36 equipos juegan 8 partidos contra 8 rivales diferentes. Todos los equipos compiten en una única tabla de clasificación con la cual se realizó el presente ejercicio. La población son todos los 36 equipos participantes del torneo. La totalidad, la variable es la totalidad de goles anotados por cada equipo durante la fase de la liga y el dato es el número de goles marcados en cada partido por cada equipo. Para este análisis se tuvo en cuenta, aquí podemos mostrar en esta tabla todos los equipos que participaron y los goles anotados por cada uno de ellos durante todo el torneo. Son 36 equipos. Aquí tenemos un gráfico de la estadística de la efectividad ofensiva, donde se muestra claramente los equipos que mayor goles anotó durante dicha fase y acá podemos ver el equipo que menos anotó o los equipos que menos anotaron y los que más anotaron durante dicha fase. Tabla de frecuencia. Aquí podemos ver en la tabla de frecuencia que muestra cuántas veces se repite cada valor. ¿Sí? Se tomó un rango, límite inferior de 0 a 4, límite superior. Y la frecuencia que se dio la tenemos aquí por cada uno de los rangos descritos. También permite visualizar la distribución de la capacidad goleadora de los equipos de una forma muy organizada. En esta tabla de frecuencias se permite calcular la siguiente información: frecuencia absoluta, ¿sí? O conteo directo de la repetición de los datos de los goles anotados. La frecuencia absoluta acumulada, que es la suma progresiva de la frecuencia absoluta. Tenemos aquí la marca de clase, que es el punto medio entre el límite inferior y el superior de cada rango. Tenemos lo que es el intervalo de clase, donde aparece en este caso los goles anotados en la liga, que comprende el límite inferior y el límite superior. Las medidas de tendencia central, la media. La media es el valor más usado entre las medidas de tendencia central. Se suman todos los goles y se dividen por el número total de equipos. Para este caso aquí tenemos la fórmula representada y para este caso nos dio que la marca de clase multiplicada por la cantidad de frecuencia absoluta simple nos dio el total de goles marcados, 492. Esto se dividió por el número de equipos y nos da un valor de 13,67. La interpretación de esta media: el promedio de los goles anotados durante la fase de liga de la Champions League 2024-2025 entre los 36 equipos de fútbol fue de 13,67 goles. La mediana es el valor central de un conjunto de datos ordenados. O sea, la mitad de los datos están por encima y la otra mitad por debajo.
Para calcular la mediana, entonces tomamos el total de los 36 partidos, lo dividimos entre 2 y nos da 18. Como 18 no aparece aquí, tomamos el valor que es más alto y es 23. Aplicando la fórmula para encontrar la mediana, entonces elegimos primero el valor más cercano a 18 y superior, que es el 23, y trabajamos también con el límite inferior, que es 12. Y con el valor que está antes, que es F1 menos 1, que es el 13. Desarrollando la fórmula nos da, aquí falta un valor que es lo que es la amplitud, que es 4, ¿sí? Entre la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, que es 4. Con estos valores se puede definir la fórmula, la cual nos da la siguiente interpretación. Al darnos un valor de 14, ¿sí? 14, tenemos una mediana de 14 y la interpretación es la siguiente: el 50% de los equipos de la fase de la Liga de Champions League 2024-2025 tuvieron anotaciones menores o iguales a 14 goles. Ahora tenemos la moda, que corresponde al valor que se repite con más frecuencia. Puede ser bimodal, multimodal o amodal, para variables cualitativas y cuantitativas. Aquí tenemos la fórmula, que es el límite inferior. Tenemos el delta 1, que es la cantidad de frecuencia absoluta simple, menos la frecuencia absoluta simple anterior, ¿sí? Entonces, tomamos que el intervalo con mayor frecuencia fue el 10 y la frecuencia anterior es 5 y la posterior es 8. Con esto desarrollamos la fórmula de la moda, la cual nos da 14.86. La interpretación es la siguiente: la suma de anotaciones de los equipos de la fase Liga de la Champions League 2024-2025 que se repite con mayor frecuencia es aproximadamente de 14,86 goles. Ahora tenemos lo que son las medidas de dispersión. Empezamos con el rango. Las medidas de dispersión indican qué tan separados o variables están los datos respecto al centro o a la media. El rango es la diferencia entre el valor más grande y el más pequeño de los goles anotados por todos los equipos participantes en dicho torneo. El rango muestra la amplitud total. Para calcular el rango se identifica el equipo con menos anotaciones y se le resta al equipo con mayores anotaciones. Aquí tenemos, hombre, el equipo con mayores anotaciones y acá tenemos el equipo con menor anotación, 28 y 3. La fórmula es rango, el valor máximo menos el valor mínimo. El equipo con mayor número de anotaciones fue el Barcelona con 28 goles y el de menor número fue el Young Boys con 3 goles. Entonces el rango nos da 28 menos 3 igual a 25, indicando la separación entre el número de goles. De las medidas de dispersión tenemos la varianza. La varianza mide qué tan lejos en promedio están los datos de la media. Para datos agrupados se utiliza la frecuencia de cada clase y su valor representativo generalmente es el punto medio, o sea, la marca de clase de cada intervalo para calcular la varianza. Aquí tenemos la fórmula y desarrollamos calculando primero los puntos medios de clase y el límite superior de la clase dividiendo entre 2. Luego calculamos la media, que nos da 13,67, y en el paso 3 realizamos un cálculo de la marca de clase restándole la media y elevándola al cuadrado, y la multiplicamos por la frecuencia absoluta simple. Aquí tenemos la fórmula que nos da 1196. Al aplicar la fórmula tenemos que 1196 dividido entre 36 nos da 33.22.
La varianza de 33,22 indica que los datos agrupados tienen una dispersión cuadrática promedio respecto a la media de aproximadamente 33,22 unidades cuadradas. Desviación típica o desviación estándar. Es una medida que indica cuánto se alejan en promedio los valores de un conjunto de datos respecto a su media aritmética y se expresa en las mismas unidades que los datos originales, lo que facilita su interpretación. Una desviación típica alta indica que los datos están más dispersos respecto a la media. Baja indica que los datos están más concentrados respecto a la media. Aquí tenemos la fórmula. Al desarrollar la fórmula nos da 5,76 la interpretación. La desviación típica de 5,76 indica que en promedio los valores del conjunto de datos agrupados se desvían de la media en aproximadamente 5,76 unidades. El coeficiente de variación es una medida relativa de dispersión que se utiliza para comparar la variabilidad de diferentes conjuntos de datos, independientemente de las unidades o magnitudes. Relaciona la desviación típica con la media aritmética, expresando la dispersión como un porcentaje de la media. Especialmente útil para comparar la variabilidad entre dos o más puntos de datos con diferentes unidades o escalas. A mayor coeficiente de variación, mayor es la dispersión relativa de los datos respecto a la media. Aquí tenemos la fórmula, desviación típica sobre media por 100. Ya teníamos el valor de la media, 13,67, y al aplicar la fórmula nos da 42,16. La desviación típica aquí nos había dado 5,76. Entonces la interpretación, un coeficiente de variación de 42,16 significa que la desviación típica representa aproximadamente el 42% de la media del conjunto de datos. Esto sí, sugiere una dispersión relativamente alta de los datos con respecto a la media. Conclusión. El fútbol es un deporte que mueve multitudes, pero para quienes nos gusta este deporte también se trata de entender qué ocurre en torneos tan importantes como la Champions League. Ver de acuerdo a los datos que el equipo que marcó el mayor número de goles no fue el campeón, tampoco lo fue el que menos marcó, ya que demostró tener pocas probabilidades de logro o de sumar puntos. ¿Qué mejor manera de ver las cosas en forma diferente como lo muestra la estadística? En conclusión, la estadística descriptiva es una poderosa herramienta convertida en el primer paso para contar la historia que hay detrás de un montón de números. Su objetivo es organizar, resumir y presentar los datos de manera que sean fáciles de entender. Finalizamos mostrando las referencias bibliográficas.